Hay personas que no levantan la voz, no discuten, no imponen y aún así dominan cualquier habitación. Influyen en decisiones, controlan conversaciones y hacen que otros actúen sin darse cuenta. La pregunta no es si existen, la pregunta es, ¿estás siendo tú controlado por alguien así? Sin notarlo, piensa en esto. ¿Alguna vez entraste a una conversación sintiéndote seguro, con claridad, con ideas firmes y de repente, sin saber cómo, terminaste dudando, cediendo, cambiando tu postura, sintiéndote inferior o incluso agradeciendo a quien te hizo sentir pequeño? Eso no fue casualidad, fue poder social en acción. Sucede en el trabajo cuando alguien siempre termina teniendo la última palabra sin levantar la voz. Sucede en relaciones cuando uno da más de lo que recibe sin entender por qué sucede. En grupos sociales donde ciertas personas parecen invisiblemente superiores sin necesidad de demostrarlo. Y lo más inquietante es que muchas veces no lo hacen de forma consciente, pero otras veces sí. La realidad es incómoda. El poder social no siempre lo tiene el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más preparado. Lo tiene quien entiende los patrones invisibles que gobiernan la mente humana. Quien sabe dónde tocar, cuándo, y cómo hacer que otros se muevan sin sentir que están siendo movidos. El cerebro humano está diseñado para buscar seguridad, validación y pertenencia, y cuando alguien entiende esto, puede manipular esas necesidades, puede convertirse en una figura de influencia sin que los demás lo cuestionen, como si fuera algo natural. Lo que estás a punto de descubrir no son trucos superficiales, son mecanismos profundos, tácticas que operan en lo inconsciente, en lo emocional, en lo instintivo, tácticas que han sido observadas en estudios de comportamiento humano, en dinámicas de poder, en experimentos sociales donde las personas sin darse cuenta ceden su autonomía. La primera táctica es el silencio estratégico. Las personas creen que el poder está en hablar más, en explicar mejor, en imponer ideas, pero en realidad el silencio bien usado crea tensión psicológica, crea incomodidad, obliga al otro a llenar el vacío, y en ese intento revela más de lo que debería. Cuando alguien guarda silencio después de que tú hablas, tu mente empieza a cuestionarse. Dije algo mal, no fue suficiente, debería justificarme más. Y sin darte cuenta, empiezas a ceder terreno, a sobreexplicarte, a buscar aprobación. En experimentos de negociación, se ha observado que quien tolera mejor el silencio suele obtener mejores resultados. No porque tenga mejores argumentos, sino porque el otro se siente presionado a conceder. El error común es intentar llenar cada espacio, cada pausa, cada momento incómodo. Pero el silencio es un arma, es control sin esfuerzo, es poder sin ruido. La segunda táctica es la validación intermitente. El cerebro humano se vuelve adicto a la recompensa impredecible. Es el mismo principio que hace adictivas a las redes sociales o a los juegos de azar. No saber cuándo llegará la aprobación genera más deseo de obtenerla. Cuando alguien te valida de forma constante, te acostumbras, pero cuando lo hace de forma intermitente, a veces sí, a veces no, tu mente entra en un estado de búsqueda de esfuerzo constante por recuperar esa validación. En relaciones humanas esto se traduce en personas que dan atención, luego la retiran, luego vuelven a darla, creando dependencia emocional. No porque la otra persona sea débil, sino porque está respondiendo a un patrón neurológico profundamente arraigado. El problema es que muchas personas confunden esto con interés genuino, cuando en realidad están siendo atrapadas en un ciclo de refuerzo intermitente. La tercera táctica es el control del marco mental. Quien define el contexto, define la realidad percibida. Si alguien logra establecer cómo debe interpretarse una situación, tiene el control de la conversación sin necesidad de imponer nada directamente. Por ejemplo, si alguien dice no se trata de si puedes hacerlo, se trata de si estás listo para asumir la responsabilidad. Ya ha cambiado el marco, ya no estás defendiendo tu capacidad, estás justificando tu madurez. Este tipo de manipulación se observa en liderazgo, política, ventas y en interacciones cotidianas, donde una simple frase redefine completamente el terreno mental. El error común es responder dentro del marco del otro, en lugar de cuestionarlo o redefinirlo. La cuarta táctica es la inversión emocional progresiva. Las personas valoran más aquello en lo que han invertido tiempo, esfuerzo o emoción. Cuando alguien logra que inviertas poco a poco, primero algo pequeño, luego algo más grande, tu mente empieza a justificar esa inversión porque admitir que fue un error sería incómodo. Esto se ha visto en experimentos donde las personas, después de comprometerse con pequeñas acciones, son mucho más propensas a aceptar solicitudes mayores en relaciones. Esto se traduce en dinámicas donde una persona da pequeños pasos, pequeños sacrificios, pequeñas concesiones, hasta que se encuentra profundamente involucrada sin darse cuenta de cómo llegó allí. La quinta táctica es la ambigüedad calculada. Cuando alguien no es completamente claro, cuando deja espacios de duda, de interpretación, tu mente intenta completar la información y en ese intento proyectas tus propias expectativas, tus deseos,
tus miedos. Las personas que dominan esta táctica no dicen todo, sugieren, insinúan, dejan preguntas abiertas. Esto genera intriga, mantiene la atención y hace que los demás inviertan energía mental en entenderlos. El error es asumir que la falta de claridad es profundidad, cuando muchas veces es una estrategia para mantener el control. La sexta táctica es la desconexión emocional selectiva. La mayoría de las personas reaccionan emocionalmente, responden desde lo que sienten en el momento, pero quien puede desconectarse emocionalmente en momentos clave tiene ventaja, no porque no sienta, sino porque no actúa impulsivamente. En conflictos, en negociaciones, en discusiones, quien mantiene la calma, quien no se deja arrastrar por la emoción, se convierte en el punto de estabilidad y eso le da poder. Esto no significa ser frío, significa ser consciente de cuándo sentir y cuándo actuar. Aquí es donde todo empieza a encajar. No se trata de manipular por manipular, se trata de entender cómo funcionan las dinámicas invisibles que ya están ocurriendo, porque la verdad es incómoda. Estas tácticas están siendo usadas todos los días, en todos los niveles, en conversaciones simples, en relaciones cercanas, en entornos profesionales, y si no eres consciente de ellas, no eres neutral, eres vulnerable. Pero hay algo más importante que conocerlas, saber cómo posicionarte frente a ellas. Empieza por observar, no reacciones de inmediato. Detecta cuando alguien usa el silencio para presionarte, cuando la validación aparece y desaparece, cuando el marco está siendo impuesto. Aprende a pausar, a responder con intención, no con impulso. Define tus propios marcos, no aceptes automáticamente los de otros. Cuestiona lo que parece obvio porque muchas veces lo obvio ha sido construido estratégicamente. Y sobre todo, desarrolla una relación contigo mismo basada en claridad, porque quien necesita menos validación externa es más difícil de manipular. El verdadero poder no está en controlar a otros. Está en no ser controlado, está en entender el juego sin perderte en él, está en reconocer que puedes influir, pero también elegir no hacerlo. Porque cuando desarrollas conciencia dejas de ser parte del patrón inconsciente y te conviertes en alguien que decide. Y eso cambia todo. La próxima vez que estés en una conversación, observa más de lo que hablas, escucha más de lo que respondes, siente más de lo que reaccionas. Porque el poder real no se muestra, se percibe, y cuando aprendes a verlo, ya no puedes ignorarlo. Si este tipo de conocimiento te despierta, si sientes que estás empezando a ver cosas que antes pasaban desapercibidas, entonces estás en el camino correcto. En el siguiente video vamos a profundizar aún más, vamos a ir un nivel más arriba donde no solo entenderás estas dinámicas, sino que aprenderás a dominarlas con conciencia y ética. Suscríbete, activa las notificaciones. Si quieres seguir escalando, si quieres volverte más consciente, más preciso, más libre en tu forma de interactuar con el mundo, porque la diferencia entre ser influenciado y ser consciente es la diferencia entre vivir en automático o vivir con intención. Ahora dime, ¿cuántas de estas tácticas has visto en tu vida sin darte cuenta? ¿Y cuántas crees que alguien ha usado contigo recientemente?